Buenos días, mi nombre es Santa Patricia Suárez Chuconza, estudiante de maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana en el módulo de aprendizaje. Vamos a definir el término de aprendizaje. Debemos tener en cuenta que no hay una definición exacta. Algunos autores lo han tratado de definir. De ellos tenemos a Piaget, que nos dice que el aprendizaje es un proceso activo donde el individuo construye ese conocimiento mediante la interacción que tiene con su entorno. Vygotsky, de igual manera, considera el aprendizaje como un proceso social y cultural donde se adquieren conocimientos a través de la interacción con otros. Bandura nos indica que el aprendizaje sucede a través de la observación y la imitación de modelos de comportamiento, enfatizando la importancia del rol de las experiencias. Dentro del concepto de aprendizaje debemos tener claro cuál es esa naturaleza o ese origen del concepto de aprendizaje. Esta naturaleza del aprendizaje combina aspectos tanto cognitivos, emocionales, como también biológicos que integran experiencias. Y cada una de esas pues juega un papel o un rol importante. En cuanto a los aspectos cognitivos, tenemos, por ejemplo, se centra en la actividad del alumno, es decir, el aprendizaje es una actividad que realiza el alumno por sí mismo, por ejemplo, cuando investiga sobre temas de su interés. También tiene en cuenta los conocimientos previos, ya que el aprendizaje es mucho más óptimo considerando lo que el estudiante ya sabe, por ejemplo, cuando él conecta lecciones con conocimientos pasados. La integración de los conocimientos, estos se deben integrar o integran diferentes estructuras de ese conocimiento, por ejemplo, cuando se comparan conceptos de distintas disciplinas. También hablamos de las capacidades cognitivas, ya que el aprendizaje en algunas ocasiones pues está limitado por la capacidad de procesamiento de esa información. Por ejemplo, en el uso eficiente de la memoria para la mejora de ciertos procesos de aprendizaje, puede ser como en el caso de las matemáticas. Otro aspecto importante a nivel cognitivo es la interacción entre la emoción y la cognición. La emoción y la motivación pues, son cruciales para un buen aprendizaje, creando ambientes que sean estimulantes y que favorezcan esa retención y que mejoren aún más ese proceso cognitivo. Hablando de procesos de emoción y motivación, pues el aprendizaje es bastante importante que haya motivación y que las emociones pues son esenciales en los procesos de educación, ya que se intercambian en todas las facetas del aprendizaje e influyen activamente en los compromisos y en la interpretación que se tenga de esa información. Ya hablando a nivel biológico, para entender un poquito de la naturaleza del concepto de aprendizaje, pues vamos a destacar la importancia que se tiene en la actualidad sobre la neuroeducación. Así que ya hablando en nuestra corteza cerebral, pues vamos a tener unas redes. La primera sería la red de reconocimiento, que incluye áreas sensoriales como por ejemplo la corteza visual, que recibe la información del entorno y luego la transforma en conocimiento. O tenemos otra red que es la red estratégica, que planea y coordina acciones que van orientadas hacia un objetivo específico. Y la red afectiva, donde existen o abarcan áreas del sistema límbico que están involucradas pues con la dimensión emocional del aprendizaje, con los intereses, con la motivación y también con el estrés. De igual manera, vamos a ver que, o para ampliar un poco más ese concepto de aprendizaje, pues nos vamos a centrar en dos enfoques, el educar y el enseñar. Cuando hablamos de educar, estamos hablando de educar es como ese proceso de guiar a los estudiantes a pensar críticamente y a desarrollar valores. La educación fomenta el aprendizaje integral y la autoexpresión, ya que permite de una u otra manera que el estudiante aprenda de acuerdo a su entorno, de acuerdo a las vivencias que tiene a su alrededor. Y el enseñar pues hace referencia ya al acto de transmitir conocimientos o habilidades y se centra en la entrega de esa información que en una instrucción mucho más directa. Es decir, que podríamos decir que la enseñanza es un poco más rígida, muy diferente al proceso de educar. ¿Que si se puede educar fuera de la escuela? Claro que sí.
Lo hemos visto últimamente, ya que existen contextos que son alternativos. La educación trasciende las aulas. Ocurren diversas situaciones en diferentes contextos. Un ejemplo de ello son las plataformas virtuales que han abierto nuevas posibilidades de aprendizaje que facilitan el acceso y la interacción pues, con el entorno y crean en los estudiantes o en otras personas que no estén en una educación formal, crean en ellos conocimientos que les van a servir a futuro para crear competencias en un ambiente o en un mundo que es cada vez más globalizado. De igual manera, de acuerdo a lo anterior, pues sabemos que van a existir o se existen nuevos paradigmas educativos. Ya se sale un poquito de esa educación formal y vamos a hablar de algo que se empezó a hablar hace mucho tiempo, que son los modelos educativos emergentes. Esto es lo que propone, son enfoques que son innovadores, responden a la diversidad de experiencias, en la diversidad de estilos de aprendizaje y que son cruciales pues para fomentar un ambiente inclusivo y participativo, adoptando estrategias a cada contexto y a cada particularidad. De igual manera, cuando hablamos de esos nuevos paradigmas educativos, no podemos dejar de lado la educación ubicua, ya que nace como resultado de ese desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación y lo integra en los procesos educativos. El principal objetivo es acercar el aprendizaje a los entornos cotidianos de los estudiantes, promoviendo así pues una formación un poco más integral y mucho más a la mano. De acuerdo a todo esto, uniendo conceptos como son ubicuidad, aprendizaje y pedagogía, nos damos cuenta que cuando hablamos de ubicuidad, esta nos ayuda a superar las barreras de espacio y de tiempo gracias a las tecnologías digitales. Y esto implica que el aprendizaje se conecta con la vida cotidiana de los estudiantes. De esta manera, el aprendizaje se da en entornos tecnológicos que amplían las posibilidades de este aprendizaje ya desde el punto de vista colaborativo y desde el punto de vista autónomo, pero también buscando esas herramientas tecnológicas que puedan facilitar unas experiencias formativas basadas en los intereses y las necesidades individuales. Característica muy importante del aprendizaje único es que es muy transversal, que es el conocimiento pues es globalizado y que existe por supuesto esa portabilidad pues de la tecnología. Es importante tener en cuenta que en este aprendizaje pues existen diferentes actores. Aquí vamos a nombrar tres de estos que son tal vez de los más importantes, que son los estudiantes primero que todo, que tienen una participación activa en el proceso de aprendizaje, que aprovechan la tecnología disponible para acceder a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. También tenemos los docentes que facilitan el aprendizaje ubicuo, diseñando actividades y recursos adaptables al contexto de los estudiantes y a sus intereses. Y por supuesto no podemos dejar de lado los desarrolladores tecnológicos, que son aquellos que crean herramientas y plataformas que faciliten el aprendizaje, pero pues de una manera tal que sean accesibles, que sean intuitivas, que sean efectivas pues, para todos los estudiantes y que tiene que ver obviamente mucho con esos procesos de equidad y de inclusividad o educación inclusiva en la actualidad. Espero pues que les haya ampliado un poquito el concepto de aprendizaje y estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.